Ya está, ¿ven? Listo. Ahora el otro. También, mira, la ventaja de este problema es que el 0 está adelante. Yo puedo hacer así, 41, 6, escribirlo todo, y restarle, ¿quién? El que no tiene periódico. 41. Claro, correcto. Y dividirlo entre, ¿cuántos nueves? Un 9. Exacto, un 9. ¿Cuántos ceros? Alves, tu audio. Dos ceros. Dos ceros. A ver, ¿me esperas un ratito? Me estoy recibiendo una llamada. Ya, listo. A ver. Wow. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Es la clase número 14, denominada el recurso de casación, sus efectos y sus efectos establecidos en la ley. La doctrina a esto le da un nombre muy particular, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Solo que la doctrina suele ponerle algunos nombres llamativos que no necesariamente están en la ley con ese nombre, ¿no? La casación tiene dos efectos, por ejemplo, para tener una idea de lo que estamos hablando. Tiene dos efectos, según la doctrina, con reenvío y sin reenvío.
Usted lo busca en la ley y no lo encuentra con ese nombre. Pero sin embargo, el concepto de estos dos efectos está desarrollado normativamente en la ley. Por eso en el PPT le he puesto el recurso de casación y sus efectos. O sea, la primera parte se refiere a lo que dice la doctrina. ¿Por qué, Y causa? la ¿Por qué? segunda, a lo que está recogido en el texto de la ley. En la radio tú estás ahí escuchando. Mi choleo, aunque sea mi choleo ahí. En la televisión igual, pe. Por ejemplo, la firma, yo no tengo tiempo para estar mirándome. Bueno, a ver, tengan cuidado con su audio, señores, que se está filtrando al aula. Vamos a compartir con ustedes el PPT a efectos de desarrollar nuestra clase para ir explicando conjuntamente con el PPT. Yo hacía una referencia inicial para que tengan una idea panorámica del tema, de que a los efectos legales del recurso de casación que está plasmado literalmente, textualmente en la ley, a eso mismo la doctrina le pone otro nombre. Se llama con reenvío y sin reenvío, ¿no? Pues ahora vamos a ver desde el punto de vista doctrinario cuáles son los efectos del recurso de casación laboral, aunque ese nombre doctrinario no solamente es para la casación laboral, sino también es para la casación, digamos, de naturaleza civil. ¿De qué nos sirve conocer los nombres desde el punto de vista de la doctrina? Para los efectos prácticos de conocer, saber y redactar un recurso de casación, obviamente que no nos sirve para nada, ¿no? En absoluto. Pero eso de ahí suele servir en algún momento si usted va, por ejemplo, a un examen. Digamos, usted postula la maestría, ¿no? Quiere seguir una maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la San Marcos o en alguna otra universidad. Le pueden preguntar, pues, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del recurso de casación desde el punto de vista de la doctrina? O le pueden preguntar, ¿qué entiende usted por una casación con reenvío o una casación sin reenvío, ¿no? O sea, tampoco algunas cosas que se explican acá desde el punto de vista de la doctrina tampoco es un aprendizaje, digamos, inútil, tampoco es inútil, ¿no? Puede ser de cierta utilidad, depende a dónde se proyecta usted y a dónde quiera desarrollarse profesionalmente. Generalmente esto de aquí, estos conceptos o nombres desde el punto de vista de la doctrina, lo suelen preguntar en exámenes, maestría, doctorado, o más adelante, si ustedes postulan, por ejemplo, a la magistratura, sea como juez o como fiscal, ¿no? Alguna plaza de juez o de fiscal, podrían preguntarle estas cositas. Vamos a pasar a compartir nuestro PPT. A ver, ya ahora sí lo tenemos acá. Creo que ya lo estamos compartiendo, ¿no? El recurso de casación y sus efectos legales se le ha puesto como título, pero vamos a hablar los efectos desde el punto de vista de la doctrina y los efectos legales propiamente, es decir, lo que están reconocidos en la ley. Bien, yo les decía que los efectos del recurso de casación desde el punto de vista de la doctrina tiene dos efectos, con reenvío y sin reenvío. Acerca de esto nos habla Francisco Gómez Valdés, profesor universitario de Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la pregrado de la San Marcos y posgrado de la San Marcos y de algunas otras universidades. Él es autor de numerosos libros en Derecho de Trabajo. Él nos habla, pues, de que la casación con reenvío es aquella casación en la que, luego que lo resuelve la Corte Suprema, la Sala Suprema, anula todo. O sea, anula la sentencia y se ordena al juez de trabajo o a la sala laboral
que corrija la omisión o la infracción procesal, dictando nueva sentencia. Entonces, cuando estamos con una casación con reenvío, la sentencia que emita la Sala Suprema va a casar digamos, la sentencia. Y el término casar, casada, suele utilizarse para dar a entender que va a amparar su recurso de casación. En otras palabras, va a declarar fundado su recurso de casación. Pero no se utiliza ese término. O sea, no se dice fundado el recurso de casación. Se dice se casa o es casada la sentencia de la sala laboral. Y cuando ocurre una decisión con reenvío, estamos, como dice acá Francisco Gómez Valdés, a la inobservancia de las formas procesales del debido proceso. O sea, estamos ante la infracción de los elementos del debido proceso. La batería se está agotando, me dice la laptop. Bien, entonces una casación con reenvío es aquella en la que cuando se interpone un recurso de casación, se está pidiendo que sea con efectos anulatorios. Entonces entendemos que estamos ante una casación con reenvío. ¿Por qué? Porque la Sala Suprema le está dando la razón y está anulando la sentencia o anulando todo lo actuado y ordenando al juez o a la sala que corrija la omisión, que corrija la infracción y expida nuevo fallo, quiere decir nueva sentencia. Ojo, cuando la Sala Suprema anula o declara nula la sentencia del juez laboral, pues va a depender de qué. O sea, puede anular solo la sentencia de la sala laboral o puede incluso anular todo hasta la sentencia, digamos, del juez de trabajo, dependiendo en qué consiste la infracción al debido proceso. Y en ese caso, si ordena solo la nulidad de la sentencia de la sala laboral, ordenará a la sala laboral que pida nueva sentencia. Pero si ordena también la nulidad hasta la sentencia del juez laboral, pues naturalmente mandará que el juez laboral expida nueva sentencia. Por eso cuando nosotros hemos hablado en algún momento sobre el efecto anulatorio, hemos dicho, y ahora lo vamos a precisar también nuevamente, que cuando uno pide efectos anulatorios, uno tiene que precisar si la anulación es total o es parcial. Y según eso, ha de resolver la Sala Suprema. Pero entonces, con reenvío, estamos frente a una sentencia anulatoria. ¿Sí? Anulatoria por afectación del debido proceso. Y ya hemos dicho también que el debido proceso contiene una serie de elementos. Una serie de elementos que nuevamente lo voy a repetir para recordar eso. Bueno, el conocimiento del debido proceso, el manejo del concepto del debido proceso es propio, pues, del curso del Derecho Procesal Constitucional. Seguramente ustedes deben haberlo visto ahí. Pero yo siempre lo he mencionado porque el derecho hoy día, en general, es un derecho transversal. Es decir, que muchos conceptos no quedan ni se utilizan única y exclusivamente dentro de un espacio reducido. Es decir, las normas del derecho procesal constitucional solo se aplican en el proceso constitucional. Y las normas del derecho laboral solo se aplican en el derecho laboral. Y las normas del Código Procesal Civil solo son para el proceso civil. Y no es así como hemos visto nosotros, ¿no? En realidad muchas normas cruzan diferentes sistemas normativos.
Entonces esto de la transversalización del derecho es algo que tiene muchos años, pero que se está desarrollando con bastante fuerza, digamos, en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, que las normas de un sistema pueden ser utilizados en el otro sistema, siempre y cuando no sean incompatibles. Siempre y cuando no sean incompatibles. Mientras haya compatibilidad, pues normas del derecho procesal constitucional bien se utilizan en el proceso civil o pueden utilizarse en el proceso laboral o en el proceso penal. El tema es que sea compatible. Y el debido proceso en realidad es un principio macro, siempre he dicho yo, o un derecho macro, porque es un derecho grande que contiene dentro de sí una serie de elementos, una serie de principios que se aplican en todo el ordenamiento civil y el debido proceso está en un desarrollo, digamos, si se quiere, de especialización, porque ya hay determinados elementos o principios que solo se aplican, por ejemplo, en el derecho penal. Entonces por eso hoy podemos hablar ya del debido proceso penal, porque son instituciones propias y específicas del derecho penal, que no se pueden aplicar en el ámbito laboral ni en el ámbito civil, ¿no? Pero ese es todo un proceso, todo un desarrollo a través de los años, ¿no? Pero bueno, ¿no? El debido proceso, por ejemplo, para lo que nos interesa a nosotros, comprende el debido proceso civil, que es llamado a secas el debido proceso legal, o solo debido proceso, comprende más o menos estos elementos, señores. El derecho al juez natural, antiguamente llamado juez natural, históricamente llamado juez natural. Hoy día ya se llama al juez predeterminado por ley. ¿A qué se refiere? A que determinados procesos judiciales son conocidos por determinados jueces competentes, cuya designación como órgano judicial se realiza con antelación, con anterioridad al inicio de un proceso judicial. A eso se refiere el derecho a un juez predeterminado por ley, o sea, un juez que ya está preestablecido con ley, no con nombre propio, sino en abstracto, como un órgano judicial, ¿no? Ejemplo, ¿quién debe conocer el despido incausado en un tema laboral? ¿Quién es el juez predeterminado por ley? Sería la pregunta, ¿no? ¿Quién es el juez preestablecido por ley para conocer una demanda de reposición por despido incausado? La ley ya lo señaló antes que usted inicie su proceso. Y ese juez es el juez de trabajo. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero tenemos luego el derecho a ser emplazado válidamente con la demanda y sus recaudos. Toda persona que es demandada judicialmente, que es demandada ante un órgano judicial, pues tiene derecho que se ponga a su conocimiento esa demanda y las pruebas que acompañan esa demanda. ¿Para qué? Para tomar conocimiento y, bueno, ejercer su defensa, ¿no? Entonces, ese es un derecho también que forma parte del debido proceso. El derecho a la defensa, que no solamente es el derecho a contar con un abogado, sino es el derecho a tener la posibilidad de que la respuesta, la contestación, por escrito, sea admitida y tramitada conforme a ley. Por ejemplo, si usted presenta un escrito de contestación y se lo rechazan inmotivadamente, están transgrediendo el derecho de defensa, ¿no? Usted ha contestado, pero se lo han rechazado. Esto es que el órgano judicial no va a revisar los términos de su contestación, ni tampoco va a admitir a trámite las pruebas que usted ha presentado en su defensa. ¿Qué está violando? El derecho de defensa. Y también ahí estaría violando el derecho a la prueba, aunque no propiamente el derecho a la prueba en ese momento. El derecho a la prueba también es otro elemento del debido proceso, del cual hemos hablado en nuestro curso de una manera más o menos extensa, ¿no? El derecho a la prueba más o menos se podría afectar cuando usted presenta su escrito de contestación, o podría ser su demanda incluso,
Pero en la audiencia respectiva, en la que tienen que admitirse y actuarse sus medios probatorios, pues el juez decide rechazar caprichosamente, arbitrariamente, sus pruebas. Entonces, al rechazarle sus pruebas, sin una resolución motivada, está afectando el derecho a la prueba. Por lo tanto, usted puede apelar eso para que sea revisado por la instancia anterior. Bueno, hay otras formas también de afectar el derecho a la prueba, ¿no? Por ejemplo, se admite su prueba, mire, se admite su prueba, se actúa su prueba, y a la hora de sentenciar, el juez se olvida de la prueba, involuntariamente o deliberadamente. No la valora, no la toma en cuenta. Y para usted, según su estrategia de defensa, esa prueba es importante, esa prueba es determinante. Con esa prueba usted gana el juicio, pero el juez no la valoró, no la mencionó en absoluto. Ojo que no valoración significa no mencionarla, no tenerla en cuenta para nada. Ahora, si él la valora en el sentido de que no tiene entidad suficiente, no le causa convicción, bueno, ya eso es otra cosa. La está valorando, pero la está valorando deficientemente. La afectación al derecho a la prueba es cuando no la valora. No la valora, no la tiene en cuenta para nada, la omite en forma consciente o inconsciente. Bueno, y también hay otros elementos más, señores. Entonces, por estos elementos que forman parte del debido proceso legal, puede reclamarse cuando hay omisión o infracción a los elementos del debido proceso, puede reclamarse vía recurso de casación la nulidad de la sentencia. La nulidad de la sentencia. Ojo, usted puede pedir la nulidad de la sentencia de la sala laboral, pero puede pedir también la nulidad de todo el proceso. Solo que usted tiene que explicarlo, pues, ¿no? Tiene que fundamentarlo. Por eso le dicen, si su pedido es anulatorio, pues usted tiene que decir si es total o si es parcial. Bien, entonces, la casación con reenvío, en resumen, es aquella en la que la Sala Suprema declara nula la sentencia laboral o anula todo lo actuado. Anula todo lo actuado quiere decir anular todo lo que se ha tramitado en el proceso. ¿Y hasta dónde alcanzaría la nulidad? Pues hasta el auto admisorio de la demanda. Hasta el auto admisorio de la demanda, ¿no? ¿A efectos de qué? A efectos de que el juez laboral, en ese caso el juez de trabajo, vuelva a calificar los requisitos de admisibilidad o los requisitos de procedencia de la demanda. Bien. La casación sin reenvío. En este caso, la Sala Suprema resuelve el fondo del asunto. Podemos decir, resuelve el fondo de la demanda. A ver, jóvenes, si estamos en comunicación. Si alguien me confirma, porque me acabo de desconectar.
Sí, doctor, se me escucha. Ya. Si alguien me confirma, por favor, creo que anteriormente estaba apagado el audio. Sí se le escucha, doctor. Ya, porque ahora se prendió y apareció el audio desactivado. Ya, correcto. Entonces ya ahorita acabo de conectarlo con el cable para tener mayor claridad en la conexión con el internet. Bien, estaba hablando de la casación sin reenvío. Entonces, cuando la casación es sin reenvío, se entiende que la pretensión casatoria es revocatoria. Es decir, se ha presentado un recurso de casación solicitando la revocatoria de la sentencia emitida por la sala laboral. O sea, hay que distinguir. Cuando usted pide, cuando su pretensión casatoria es anulatoria, usted no está pidiendo que se resuelva el fondo del asunto. Usted pide que se anule. Eso es lo que le pide usted, eso es lo que le tiene que pedir a la Sala Suprema. Que se anule. Y en ese caso, la Sala Suprema anula todo o parte de, digamos, de la sentencia o del proceso. Y ordena al juez o a la Sala Laboral que corrija la omisión, que corrija la infracción y expida nueva sentencia. Sin embargo, cuando estamos ante una casación con reenvío, como le llama la doctrina, estamos ante una pretensión casatoria revocatoria. Y cuando nosotros pedimos que se revoque la sentencia de la sala laboral, pues estamos pidiendo que se deje sin efecto esa sentencia y que la Sala Suprema ingrese como órgano de instancia a resolver el fondo del litigio. Es decir, a resolver las pretensiones de la demanda. Y en ese caso la Sala Suprema ingresa a examinar la causal por la cual fue admitida el recurso de casación. ¿No? Entonces nosotros hemos dicho que hay dos causales. Menos mal que solo hay dos causales, ¿no? O sea, es fácil de aprender. Uno, la primera causal es por infracción normativa y la segunda causal es por apartamiento del precedente vinculante, que puede ser del TC o puede ser del PJ, ¿no? Por hablar en iniciales, Tribunal Constitucional o Poder Judicial. Entonces, digamos que la infracción, digamos que se ha cuestionado o alegado una infracción normativa. Pues, si su pretensión es revocatoria, la Sala Suprema ingresará a examinar si se ha producido la infracción normativa que usted reclama. La vulneración, la violación a la norma que usted está reclamando. Obviamente, si es un apartamiento de un precedente vinculante, ingresará a examinar ese tema. Es decir, si efectivamente existe una jurisprudencia vinculante sobre el tema y si, en el caso concreto, el órgano judicial ha dejado de aplicarla, ha dejado de tenerla en cuenta. Entonces, cuando estamos frente a una casación sin reenvío, eso quiere decir, en otras palabras, que la Sala Suprema no devuelve el expediente al juez o a la sala laboral para que emitan nueva sentencia. O sea, queda claro acá, cuando es sin reenvío, la Sala Suprema no devuelve el expediente
al juez o a la sala laboral. Cuando estamos en una casación con reenvío, la Sala Suprema ingresa a resolver el fondo de litigio. Deja sin efecto la sentencia de la sala laboral y ingresa a resolverlo. Y en ese caso va a amparar en forma parcial o en forma total la demanda. De forma tal que viene de la Suprema con una decisión sobre el fondo de las pretensiones solicitadas, el cual va a ser materia de ejecución. Entonces, estas dos formas de casación que se conoce en la doctrina como casación con reenvío y casación sin reenvío, no siempre lo tienen todos los ordenamientos legales. No siempre lo tienen todos los ordenamientos legales. En algunos lugares, en algunos países, en su origen, por ejemplo, la casación era siempre con reenvío. Es decir, el órgano supremo o el tribunal de casación nunca resolvía el fondo del asunto. Simplemente anulaba y devolvía al juez para que expida nueva sentencia o a la sala superior para que expida nueva sentencia. A medida que la casación fue desarrollándose, se fue recogiendo la casación sin reenvío. Ahora, estas dos formas de casación, vamos a ver nosotros que sí la recoge nuestro sistema laboral. Nuestro sistema procesal laboral sí recoge estas dos formas de casación, con reenvío y sin reenvío. Vamos a ver. Ahora, efectos legales del recurso de casación. Lo encontramos en el artículo 38 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, ¿no? La Ley 29.497. ¿Cuáles son los efectos legales? Que están ahí literalmente, textualmente. Yo acá lo he enumerado, le he puesto A, B, C, de manera didáctica, ¿no? Para conocerlo de manera didáctica y poder explicarlo. En primer lugar, la casación no suspende la ejecución de la sentencia. La casación, la presentación del recurso de casación, no suspende la ejecución de una sentencia. Es decir, aun cuando se haya interpuesto un recurso de casación, la parte que ha vencido, que tiene una sentencia favorable emitida por la sala laboral, puede ejecutar su sentencia. A diferencia de la ley 26.636. Con la ley 26.636 también existía el recurso de casación. Y en ese caso, interpuesto el recurso de casación, el juez, la sala laboral perdía competencia. Esto es, no podía ejecutar la sentencia hasta que sea devuelta de la Suprema. Pero la experiencia en el derecho laboral peruano era que la mayoría de los recursos de casación venían o improcedentes o infundados. En su mayoría improcedentes. Y se vio pues que el empleador y su defensa legal pues interponían su recurso de manera maliciosa, ¿no? Con el propósito de entorpecer, de dilatar, de demorar, de retardar la ejecución y el cumplimiento de la sentencia. Y esto pues hacía enorme daño a la sociedad en general y particularmente a los trabajadores. Y también al Estado. ¿Por qué? Porque interponer un recurso de casación y darle todo el trámite hasta resolverlo implica, señor, costos para el Estado. O sea, costos en horas hombre que está pagando el Estado, tanto a los trabajadores como a los jueces, y costos también en logística, ¿no? En correos, transporte, llevar el expediente, devolver el expediente, en fin, electricidad, ahora computadoras,
tinta y todo eso, ¿no? Entonces, frente a todo eso, es que recogiendo esa experiencia, la nueva ley ha introducido modificatorias. Y esto es, bueno, usted tiene derecho a la defensa, cierto, muy bien, presente su recurso de casación. Pero ojo que ese recurso de casación no va a suspender la ejecución de la sentencia. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Obviamente que la norma ha establecido la primera regla que no suspende la ejecución de la sentencia, ¿no? Y para ejecutarla usted tiene que tener copias de ese expediente. Cuando el expediente era físico, usted necesariamente tenía que previamente sacar copias para poder ejecutarla ante el juez de trabajo con esas copias. Ahora que el expediente es electrónico, bueno, ya no es necesario porque el expediente existe en el ciberespacio y usted en cualquier momento, aun cuando esté en la Corte Suprema, pues puede imprimir copias del sistema. Bien, pero necesariamente, en tanto subsista el expediente físico, usted tiene que contar con copias certificadas de los actuados principales para poder ejecutar la sentencia. En otras palabras, es imposible ejecutar la sentencia si usted no tiene copias. Si usted no tiene copias, no podrá ejecutar la sentencia. Por eso, a manera de previsión, hay que ir sacando copias del expediente para tenerlo en caso necesite ejecutar la sentencia ante la probable interposición de un recurso de casación. Porque no en todo el país, le digo, no en todo el país existe el expediente electrónico como ya se implementó en ICA. Es probable que progresivamente se vaya implementando, pero pudiera ocurrir de que en los lugares o en las ciudades donde no haya expediente electrónico y subsista el expediente físico, pues necesariamente tendrá que tener copias certificadas del expediente de los actuados principales para poder ejecutar su sentencia cuando obtenga una sentencia favorable en la sala laboral. La segunda situación es que la sentencia de vista no puede ser ejecutada. No puede ser ejecutada, mire, no puede ser ejecutada cuando el vencido cumpla con lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? Para impedir la ejecución, para suspender la ejecución, la parte vencida, que es el empleador, tiene que depositar a nombre del juzgado el monto que se ordenó pagar en la sentencia. Ojo, el monto que se ordenó pagar en la sentencia más los intereses legales. Hasta ese momento, que se hayan generado hasta ese momento. Ese es uno. O tendrá que acompañar una carta fianza por el importe total que ha reconocido la sentencia judicial. Entonces, ¿es posible suspender la ejecución de una sentencia? Sí. Pero la respuesta sería sí y solo sí el empleador vencido deposita el monto ordenado en la sentencia o presenta una carta fianza por el monto ordenado pagar por el juez. Entonces, cuando decimos deposita, quiere decir en la práctica, señor, que tiene que ir al Banco de la Nación y hacer un depósito a nombre del juzgado, donde se encuentra, donde se presentó la demanda, ¿no? A ver, tenemos 3 juzgados de trabajo en ICA. Entonces, será, quiero depositar en el expediente tal a nombre del primer juzgado de trabajo, segundo juzgado de trabajo o tercer juzgado de trabajo. Entonces, se precisa ahí expediente número tal, el monto tal y el juzgado. ¿Para qué? Por ese certificado original tendrá que presentarlo por escrito en ese expediente, para que en su momento el juez lo endose y le pague al trabajador.
Es decir, señores, cuando usted pide que se suspenda la ejecución de la sentencia, deposita, entrega un certificado de depósito judicial que se realiza ante el Banco de la Nación o una carta fianza renovable y se le entrega al juez. El juez la retiene ahí hasta que se resuelva la casación. Ya está garantizado el pago, pero no ordena pagar todavía. Ojo, no ordena pagar. Entonces, estas son las situaciones que se puede presentar en cuanto a los efectos legales del recurso de casación. Uno, que no lo suspende. Si usted no hace su depósito judicial en el Banco de la Nación o no entrega una carta fianza, no se suspende la ejecución. Se continúa adelante la ejecución. Para suspenderla tendrá que pagar, tendrá que depositar en el Banco de la Nación o acompañar una carta fianza. Ahora, aquí se puede presentar una situación, señores, a ver, que no está en la norma, pero puede ocurrir en la práctica. En el primer caso, dice, el recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia. Muy bien. El empleador no depositó en el Banco de la Nación, tampoco presentó una carta fianza. Entonces, ¿usted quiere ejecutar? Perfecto. ¿Y cómo se ejecuta, señor? Requiriendo el pago en primer lugar. Después de requerir el pago, si no paga, si es un empleador privado, pues usted puede proceder a la ejecución forzada. En otras palabras, a pedir que se le embargue. Digamos que le embarga en forma de retención. Ya hablamos algo sobre el embargo en forma de retención, por lo tanto ustedes ya conocen, ¿no? O sea, se le embarga los fondos económicos que tiene en una cuenta corriente en el banco. Ejemplo, digamos, monto para pagar 50.000 soles, ¿no? Se embarga la cuenta por el monto de 50.000 soles. El banco le retiene, ¿no? Usted tiene suerte, digamos así, porque a veces no se encuentra dinero, ¿ah? Usted tiene suerte como abogado y su patrocinado también, y encuentran fondos en la cuenta y le embargan 50.000 soles. Le retienen los 50.000 soles. Entonces, una vez que ya se levantó el acta en la que el funcionario autorizado del banco da fe que efectivamente la cuenta tiene fondos y que se le está reteniendo 50.000 soles, usted tiene que presentar otro escrito pidiéndole al banco que ponga ese dinero retenido a la orden y disposición del juez. No, estas cositas no están en la ley, señor. No están así como yo se las explico, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que el Banco de la Nación, que solo es un retenedor, un tercero retenedor, tendrá que plasmar ese dinero, 50.000 soles, en un certificado judicial y entregarlo con oficio al juez. ¿No? Un certificado de depósito, un certificado judicial. No sería de depósito, ¿no? Porque nadie ha depositado, si no ha sido retenido, pero es un certificado judicial del Banco de la Nación. O del banco correspondiente, ¿ah? Del banco correspondiente, de algún banco privado. Y en ese caso, ¿qué hay que hacer? Lógico que ya viene el pago, ¿no? Entonces hay que presentar un escrito pidiéndole al juez que endose el certificado a nombre del ejecutante, ¿no? A nombre del vencedor, a nombre del demandante. Si el juez dicta una resolución ordenando el endose, endócese a nombre de fulano, endócese y entréguese el certificado por el monto tal a nombre de fulano de tal. Fecha y firma del juez y el secretario. Al reverso del depósito del certificado judicial. ¿Y qué hace con eso? Bueno, eso es ya casi como un cheque, pues ¿no? Usted va al banco, se identifica y le paga. Pero, ¿qué puede ocurrir? Bueno, ese es le he dicho todo el trámite. Le he dicho todo el trámite cuando se hace un embargo en forma de retención. Pero, ¿qué puede ocurrir? Avanza todo hasta que el banco pone a conocimiento y le entrega al juez el certificado judicial.
Y cuando usted presenta su escrito pidiendo que se lo endose y entregue para hacer efectivo el cobro, el juez le puede rechazar. Claro, podría rechazarlo. ¿Por qué? Porque, señores, si bien es cierto que la norma dice no suspende la ejecución, la norma no dice que el juez pagará. ¿No? La norma no dice que pagará. Usted puede avanzar todo eso hasta esa etapa. Ya tiene su pago garantizado, ya está el certificado judicial ahí con los 50.000 soles. ¿Y qué ocurre? A ver, ¿qué ocurriría si el juez se lo entrega a usted? Los 50.000 soles. Y la casación sale en contra de usted, que es vencedor. Usted pierde en la Sala Suprema. Y la Sala Suprema dice infundada la demanda. ¿Cómo quedaría el juez? El juez es responsable. El juez es responsable. Por lo tanto, ahí una decisión razonable y justificada del juez es dar todo el trámite hasta que tiene el certificado judicial con los 50.000 soles. Que se parece mucho ¿a qué? A que el demandado haga el depósito en el banco o que el demandado entregue una carta fianza. En los casos que el demandado voluntariamente deposita para suspender la ejecución o acompaña una carta fianza, el juez nunca le entrega al ejecutante. Lo retiene ahí, esos documentos, a las resultas de lo que decida la Sala Suprema. Por lo tanto, cuando estamos en la primera parte, es decir, el recurso de casación no suspende la ejecución, yo creo entender esa norma en el sentido que usted puede continuar la ejecución, embarga, hace todo el trámite hasta que el certificado esté en manos del juez. Y una vez que esté en manos del juez, usted tendrá que esperar el resultado del recurso de casación en la Suprema, que obviamente no lo ha presentado el trabajador, ¿no? Lo ha presentado el demandado que ha perdido el juicio. Y solamente cuando se tenga la certeza de que ha salido una resolución en la Suprema, pues en la que ha perdido el empleador, el juez podrá entregarle el certificado judicial que representa los 50.000 soles que ha ordenado pagar el juez. Ojo que en esos casos, inclusive muchas veces, antiguamente, ¿no? El trabajador conseguía una copia simple del recurso de casación en la que el empleador había perdido y se lo presentaba al juez. Y el juez no puede actuar sobre copias, ¿no? De todas maneras, resérvese por devuelto que sea el principal, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque, señores, muchas cosas han pasado a nivel judicial. Podría ser, el juez no puede fiarse en una fotocopia simple, porque podría ser que sea una fotocopia falsificada. Se han falsificado sentencias en el Poder Judicial, ¿no? Y entonces, pues, el juez tiene que tomar sus providencias, sus precauciones y sus seguridades, porque finalmente él es responsable. Él sabe que no puede pagar si no tiene la sentencia con firmas originales de la Sala Suprema, a efectos de verificar, de tener certeza que efectivamente el recurso de casación ha sido desestimado por la Sala Suprema. Bueno, acá les he contado una partecita de lo que es una explicación desde el punto de vista legal, pero también combinado con lo que ocurre en la práctica, ¿no? Con lo que ocurre en la práctica ya del ejercicio mismo de la profesión de abogado. Bien, el otro efecto legal es cuando tenemos bienes embargados. Puede ocurrir que se haya pedido una medida de embargo en el trámite del proceso, ¿no? Y estamos frente a un recurso de casación que se presenta. En ese caso, la norma ha establecido, la ley ha establecido en el artículo 38, se anota ahí, que cuando existen bienes embargados del demandado, se le notifica
al demandante, se le notifica al demandante para que en un plazo de 5 días escoja, decida dos cosas. Si mantiene el embargo, conforme lo ha dictado y ejecutado el juez, o si sustituye el embargo, si reemplaza el embargo por un depósito judicial o una carta fianza. Entonces estamos que cuando existe un embargo dictado previamente, antes de que, digamos, se interponga el recurso de casación, digamos, existe un embargo firme. ¿Y por qué sería un embargo firme? Porque el juez dictó el embargo, el demandado apeló, subió a la sala confirmó el embargo. Entonces, por eso decimos un embargo firme. O sea, un embargo dictado con una resolución firme, porque ha sido revisada en las dos instancias. En ese caso, cuando se presente un recurso de casación a posteriori, se le va a pedir al demandante que escoja en un plazo de 5 días. Se le va a notificar una resolución para que escoja en un plazo de 5 días. O mantiene el embargo, tal como fue dictado por el juez, o pide que se sustituya por un depósito judicial o por una carta fianza. Entonces, el demandante, el que viene ganando en el juicio hasta ahora, puede escoger o mantiene el embargo, tal como lo ha solicitado, por ejemplo, un embargo en forma de retención, o lo sustituye por un depósito judicial o por la entrega de una carta, por la suscripción o entrega de una carta fianza. Pues bien, ¿qué ocurre si vencido, pasado los 5 días, el demandante no dice nada, guarda silencio? Por muchas razones, ¿no? De repente el abogado no le comunica nada. O no hay forma de que el abogado se comunique con su patrocinado porque de repente su patrocinado está trabajando en otra ciudad y ha perdido contacto. Contacto, o sea, comunicación entre el abogado y su patrocinado. Puede ocurrir. Entonces, en ese caso, la misma ley ya ha previsto el silencio, no decir nada, guardar silencio durante ese plazo de 5 días, genera que automáticamente el juez puede decidir por cualquiera de las dos medidas anteriores. Como el demandante guarda silencio, el juez automáticamente dice, bueno, manténgase el embargo o ordena que el demandado haga un depósito judicial por el monto ordenado en la sentencia. O que suscriba una carta fianza. Sí, pero este es un efecto legal también respecto a las consecuencias que tiene cuando ya existe un embargo que puede haber solicitado antes del juicio o durante el trámite del juicio hasta antes que se expida la sentencia en la sala laboral. Bueno, tenemos 3 efectos del recurso de casación propiamente, que están en el artículo 38. 1, en principio, la casación, la presentación, la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia. Y en ese caso, se puede ejecutar la sentencia. Para ello hay que tener copias del expediente, sea del expediente físico o del expediente electrónico, para pedir la medida de ejecución, que erróneamente muchos jueces inclusive le llaman medida cautelar. Cuando ya existe sentencia de segunda instancia y en todo caso cuando existe sentencia con autoridad de cosa juzgada, que en este caso todavía no sería con autoridad de cosa juzgada porque hay de por medio un recurso de casación, pero hay una sentencia en segunda instancia que usted quiere ejecutar, en ese caso ya se llaman medidas de ejecución y el Código Procesal le llama medida de ejecución forzada.
En ese caso, usted puede solicitar las medidas de ejecución, como las medidas de embargo, por ejemplo, hasta que se retenga el dinero y se ponga a la orden y disposición del juzgado el certificado judicial. Hasta ahí puede avanzar. Y luego esperar que se resuelva el recurso de casación en la Suprema. Pero el pago se va a reservar a las resultas de lo que resuelva la Suprema. En el segundo caso, el empleador no quiere que se ejecute la sentencia. Y voluntariamente, para suspender la ejecución de la sentencia, hace un depósito judicial por el monto ordenado en la sentencia o presenta una carta fianza por el importe total que ha sido reconocido en la sentencia judicial. Y el tercer escenario es cuando ya existen bienes embargados. Cuando existen bienes embargados, podría ocurrir que se haya embargado un bien inmueble, ¿no? O que se haya embargado un bien mueble. Por ejemplo, vehículos, ¿no? Ómnibus. En ese caso, se le comunica al demandante para que en el plazo de 5 días elija o mantiene el embargo sobre los bienes o pide que se reemplace por un depósito judicial o por una carta fianza. Si no dice nada, guarda silencio, pasan los 5 días, el juez automáticamente ordena cualquiera de las dos medidas anteriores, ¿no? El juez discrecionalmente dice, bueno, manténgase el embargo o requiere al demandado que haga un depósito judicial o presente una carta fianza. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? Doctor, Sí, lo escucho. en una medida de ejecución, bueno, se pide el embargo en cuenta bancaria, el banco contesta si es cliente de la empresa, pero no hay fondos. Lo que pasa es que la empresa deposita, por ejemplo, hoy día y al mismo día hace movimiento, pero ya está la medida de ejecución, la medida de embargo. ¿Eso procedería? No. A ver. En la práctica ocurre lo siguiente, señores. En la práctica ocurre lo siguiente, pero bueno, en la práctica, ¿qué ocurre? El banco generalmente busca proteger a su cliente. O sea, a su cliente, a la empresa que realiza depósitos y movimientos bancarios en su entidad. Y a veces esa protección suele ser pues ilegal, en el sentido de que esconde los fondos del banco. Es decir, en otras palabras, miente. Hay fondos, pero no retiene. Pero, o sea, dice, no hay fondos y obviamente no retiene. Si no hay fondos, no puede retener. Pero sí existen fondos. Lo que pasa es que la probanza de eso es muy difícil. O sea, ¿cómo prueba el trabajador que efectivamente sí había fondos en ese momento? Es bien difícil. ¿Puede probarse? Claro que sí, pero es muy difícil. Muy difícil, ¿no? Entonces, lo que usted me está diciendo es más o menos lo siguiente. Se embarga en forma de retención los fondos de una cuenta corriente, pero resulta que cuando van a embargar no encuentran fondos porque el banco deposita ese día y luego ese mismo día retira. Pero entiendo que su pregunta también es que esa medida de embargo le fue notificada al banco con días de anticipación. ¿Eso es así? ¿No? Así es, doctor. Ya, muy bien. Si fuera así, evidentemente que el banco está cometiendo, está actuando de manera ilegal, está escondiendo fondos, ¿no? Pero tendría que probársele eso, ese es el tema también, tendría que probársele eso. Ahora, para evitar eso, señores, para evitar eso, cuando menos hay un seguro. ¿Y cuál es el seguro? Eso ha pasado toda la vida y por eso ya se ha recogido normativamente, ¿no? A ver, y lo hablamos en clase, señores. Ahora vamos a recordarlo nuevamente. Cuando usted pide un embargo en forma de retención en los fondos de una cuenta corriente de una entidad, de alguna empresa,
usted tiene que pedir embargo en forma de retención. Ya la cuestión de la redacción ya se la dejo a ustedes, ¿ah? Tiene que pedir un embargo en forma de retención indicando el monto, el banco, con doble pago. Así tiene que ser, con doble pago, a cargo de la entidad bancaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si el banco miente, es decir, como en el caso que usted consulta, y si se le prueba eso, el doble pago implica que el banco tendrá que pagar con sus propios recursos la cantidad que ha sido embargada. A eso se refiere con doble pago. Y está en el Código Procesal Civil, cuando habla de embargo en forma de retención, ahí, en la norma así al costadito, la siguiente norma, ahí está, el doble pago. Por lo tanto, usted tiene que pedir embargo en forma de retención con doble pago, ¿no? Con doble pago a cargo de la entidad bancaria, vamos a decir, a cargo del banco de crédito, en el caso que esconda los fondos de la entidad deudora. Entonces, hay que hacer eso. A veces no se pide eso, ¿no? A veces no se pide eso. Ojo, y tiene que pedirse no solamente, ¿qué le digo? A veces tiene que pedirse, señores, ahí con la entrega de un extracto de cuenta corriente. Esto es que cuando se vaya a realizar el embargo, pues la entidad bancaria le entrega a usted un informe que saque del sistema de la computadora, un informe donde aparezca ahí el monto de fondos que tiene, ¿no? Entonces son cositas que tiene que pedirse al momento que se está realizando el escrito de embargo en forma de retención. Ojo que hay varias formas de hacer embargo en forma de retención también. Hay un embargo en forma de retención con acta, tiene que ir al banco, el secretario con el abogado y su patrocinado a levantar el acta, y en ese caso se levanta el acta y se pide el extracto de cuenta corriente, que se agrega al acta. Pero en otros casos, como usted dice, simplemente se le remite un oficio. Esa es también otra forma de embargo, ¿no? Incluso ahora ya me parece que se puede remitir hasta digitalmente, ¿no? Electrónicamente, se puede hacer comunicaciones electrónicamente, ¿no? En ese caso, no se tiene el acta y tampoco se tiene el extracto de cuenta corriente. Y si el banco, a pesar de eso, de que dispone de recursos, si luego se los entrega o permite que lo retire el demandado deudor, pues ya para hacer efectivo el doble pago, el ejecutante tendrá que probarle que ese día sí hubieron fondos y que el banco no retuvo y pagó. Pero eso es bien difícil, señores. Eso es bien difícil realizarlo, ¿no? Por eso yo recomiendo que cuando vayan a trabar un embargo en forma de retención, y aun cuando solo el juez se limite a enviar un oficio, pues que la resolución que dicte el juez sea con doble pago, haciéndole ver a la entidad bancaria que si no retiene el dinero y se lo entrega a la empresa, tendrá que pagar con sus propios fondos el banco el monto ordenado pagar por sentencia. Por eso se dice con doble pago. ¿Por qué es doble pago? El primer pago sería porque le entrega el dinero a la empresa y no lo embarga y no lo retiene. El segundo pago es el que hace con su propio dinero el banco al juez. Y ojo que en ese caso, si usted prueba, el tema es de prueba, señores, ahí está la dificultad. Pero a ver, suponiendo teóricamente que usted pueda probar de alguna forma, usted pueda probar que sí había fondos y que se los entregó. En ese caso, se le requiere al banco para que le pague a usted, el banco, con sus propios recursos. Si no cumple, usted puede embargarle al banco. Mire cómo es la norma. Pero bueno, la normativa está ahí, el tema es saber utilizarlo y el tema es también poder probarlo
en el trámite de un proceso de esta naturaleza, que generalmente es muy complicado, muy difícil, ¿no? Pero la posibilidad normativa existe. Y muchas veces eso de ahí hay que decírselo al banco. Cuando el banco ve esto, que hay riesgo de doble pago, pues lo va a pensar 2 veces antes de burlar un mandato judicial, pues, ¿no? Bien. Espero haber dado respuesta a su inquietud, joven. Bien, tenemos luego otro de los efectos. La casación puede revocar totalmente la sentencia recurrida. En ese caso, si la sentencia casatoria revoca la sentencia dictada por la sala laboral y hay un depósito o hay una carta fianza, ¿qué se hace? Pues se le devuelve el depósito judicial o se le devuelve la carta fianza al demandado que ha ganado el juicio en la Corte Suprema, ¿no? Pero puede ocurrir otro escenario que se revoque parcialmente la sentencia. Ahora, si se revoca parcialmente la sentencia, obviamente que la devolución es parcial. Digamos, si tiene 2 pretensiones, pago de CTS y pago de vacaciones por 50.000 soles cada uno, ¿no? Entonces hay un depósito por 100.000 soles. Pero resulta que la Suprema le da la razón parcialmente. Es decir, le da la razón por la CTS, pero le desestima por las vacaciones. En consecuencia, se devolverá el depósito por el monto parcial. Harán una devolución de 50.000 soles y los otros 50.000 soles quedarán retenidos para efectos del pago. Ahora, si la sentencia no es casada, es decir, si se rechaza la casación, el depósito judicial va a servir para asegurar el monto ordenado a pagar en la sentencia. Y luego, si se desestima la casación, señores, si se desestima totalmente la casación, obviamente que hay devolución del depósito judicial y además la Corte Suprema, la Sala Suprema, impone al que ha interpuesto el recurso casatorio, le impone el pago de una multa. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Impone el pago de una multa. Es decir, si usted presenta un recurso de casación y pierde, tiene que saber que le va a caer una multa. Entonces, la multa tiene un efecto disuasorio. Porque la multa es fuerte, ¿ah? 10 URP o 20 URP, aunque para las empresas, para las grandes empresas tal vez no sea muy fuerte, ¿no? Y el efecto disuasorio o disuasivo es que, pues, para interponer un recurso de casación hay que pensarlo 2 veces, ¿no? No se puede estar interponiendo recurso de casación por el ánimo de presentarlo a ver qué sale, ¿no? Sino que este tiene que estar debidamente motivado, justificado, explicado, de tal modo que tenga una alta probabilidad de ser amparada pues, por la Sala Suprema. Entonces, la norma ha establecido que debe imponerse una multa cuando el recurso de casación sea desestimado como, digamos, un elemento disuasivo. Disuasivo, a efectos de disuadir a los abogados pues, temerarios, ¿no? Que se aventuran a interponer recursos de casación con el solo propósito, con la sola intención de dilatar, de demorar el trámite del proceso cuando de antemano saben que no tienen ninguna posibilidad de ganar ese proceso, ¿no? Entonces, la Sala Suprema va a regular la multa. En los casos en los que sea un recurso de casación grotesco, ¿no? Temerario, yo digo temerario y ese término está en la ley,
Temerario es aquel recurso que carece de todo fundamento legal. Y usted puede llenar 10 hojas, 20 hojas ahí. Y seguramente que hay abogados que lo hacen, ¿no? Pero en el fondo es temerario. Carece de fundamento legal. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo sería temerario? Cuando se interpone un recurso de casación a sabiendas. Yo digo a sabiendas porque el que va a interponer un recurso de casación es un abogado preparado. Estoy en esa lógica. No voy a pensar que es un abogado que no sabe nada. Entonces, dentro de la lógica que aquel que interpone un recurso de casación es un abogado altamente especializado, interponer un recurso de casación temerario significa interponerlo contra la línea jurisprudencial de la Corte Suprema. Si la Corte Suprema ya ha dicho en este proceso y en muchos procesos cómo se resuelve un caso determinado, interponer un recurso de casación en contra de esa tendencia de la jurisprudencia, de la opinión de la Corte Suprema, es temerario, pues, porque no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y, por ejemplo, ¿qué, señores? A ver, un ejemplo de un recurso de casación temerario. Si alguien inicia, en principio, alguien es despedido, un trabajador es despedido, interpone su recurso, su demanda de reposición por despido incausado. La sentencia fundada ante el juez sube a la sala laboral y la sala laboral declara fundada. Confirma fundado el despido incausado y se ordena la reposición. No hay recurso de casación, no se interpone recurso de casación. Y luego, el abogado del trabajador interpone una demanda de pago de remuneraciones devengadas. ¿Ya? Pago de remuneraciones devengadas. ¿Qué cosa? Las remuneraciones que perdió durante todo el tiempo que estuvo despedido. Un año, digamos. Pago, además de las CTS de ese periodo. Pago de las gratificaciones de ese periodo. Pago de las vacaciones de ese periodo. O sea, pago de remuneraciones devengadas. Así lo pide. El juez le declara infundada su demanda. Sube a la sala laboral. La sala laboral confirma infundada su demanda. Y en resumen, el juez y la sala le dicen lo siguiente: señor, el pago de remuneraciones devengadas solamente procede cuando se trata de un despido nulo, regulado y tramitado por el artículo 29 y siguientes del Decreto Supremo 03-97-TR. En el caso suyo, ha sido una demanda por despido incausado. En los casos de despido incausado no procede el pago de remuneraciones devengadas, sino que eso deberá reclamarlo por concepto de daños y perjuicios en vía de acción judicial. Así se lo dice el juez y lo confirma la sala. Y no obstante eso, interpone recurso de casación. Esa casación es temeraria, porque eso que le ha dicho el juez y la sala, ya lo ha dicho la Corte Suprema en un montón de sentencias. Entonces yo no puedo pensar que el abogado que interpone el recurso de casación es un abogado que desconoce la jurisprudencia. Porque si se atreve a interponer un recurso de casación es porque está altamente especializado. Por tanto, es un abogado que actúa con una conducta temeraria que merece la más alta sanción. Y ojo que a veces la Sala Suprema no le pone la multa solo a la empresa que representa, o en este caso al trabajador, sino pone una multa al abogado. Porque en realidad, en este caso, cuando el que interpone el recurso de casación es el trabajador, la multa debe recaer al abogado. Porque el profesional que redacta el recurso de casación es el abogado, no es el trabajador. El trabajador no conoce de derecho. Entonces hay que tener mucho cuidado, señores, con esto de presentar, sobre todo, recurso de casación. Puede presentar un recurso de apelación, como yo digo, sin pies ni cabeza. Hasta ahí todavía se le puede perdonar la vida. Porque en todo caso lo máximo que se hará es rechazar improcedente el recurso de casación. Pero si interpone improcedente el recurso de apelación, pero si interpone un recurso de casación, la Sala Suprema le aplica la multa. Bien, señores. Terminando, señores, terminando.
Francisco Gómez Valdés. Fue mi profesor en la maestría de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, que comencé a estudiar en la San Marcos. Año 2004, más o menos, 2005, pero nunca lo terminé. Nunca lo terminé. Y les cuento lo siguiente, señores. Cuando yo postulo a la maestría de Trabajo y Seguridad Social en la San Marcos, el año anterior no había ingresado ningún alumno a la maestría de Trabajo y Seguridad Social. Todos los alumnos que postularon fueron desaprobados. O sea, con eso les digo, en ese año, yo entiendo que se mantiene, en ese año, 2004, 2005, el rigor para ingresar a la San Marcos es bien alto. La exigencia para ingresar a la maestría y el doctorado de la San Marcos es bien alto, ¿no? Y al año siguiente yo pude ingresar, obviamente que no ingresé en el primer lugar, ¿no? Pero pude ingresar dentro de los 50 alumnos más o menos que ingresaron en esa ocasión. Pero para mí, bueno, en ese momento, la maestría se estudiaba, señores, 3 días a la semana. ¿De acuerdo? Lunes, miércoles y viernes. De 6 de la tarde a 10 de la noche. Y yo trabajaba en la ciudad de Pisco. Y salía del trabajo a las 4 de la tarde. Obviamente que la distancia no me permitía llegar a tiempo a clase, ¿no? Generalmente llegaba ya cuando estaba terminando la clase. Bueno, hice un esfuerzo, un mes, un par de meses, y encima de eso regresar de madrugada, ¿no? Estar llegando a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y entrar a las 8 de la mañana a trabajar. Estuve un mes, más o menos 2 meses, y luego me retiré. No pude terminar, como me hubiera gustado, la maestría de Trabajo y Seguridad Social en San Marcos. Algunos de estos alumnos que estudiaron conmigo, bueno, ahora escriben hasta artículos en las revistas de derecho laboral que produce Gaceta Jurídica, ¿no? A varios de ellos les he visto escribiendo artículos interesantes. Pero bueno, Gómez Valdés, profesor del posgrado de San Marcos, nos dice, desde el punto de vista formal inmediato, el recurso de casación tiene 2 efectos. Algo de lo que ya hemos hablado, ¿no? Por una parte, la casación no suspende la ejecución. Así lo dice la norma. Salvo que pague, es decir, haga un depósito judicial o entregue una carta fianza. Pero también el recurso de casación hace que el vencedor se enfrente a la sustitución de la medida cautelar. Casi como una exigencia legal. Oiga, usted embargó previamente, tiene un embargo en los bienes de la empresa. Muy bien, como el empleador ha presentado su recurso de casación, ahora usted tiene que escoger o mantiene el embargo o lo sustituye por un depósito judicial o por una carta fianza, ¿no? Es más o menos lo que nosotros hemos hablado, solo que Gómez Valdés nos dice desde el punto de vista formal inmediato. Cuando habla desde el punto de vista formal, nos está hablando de la formalidad de la ley. De la formalidad de la ley, es decir, de la formalidad establecida en la Ley Procesal de Trabajo. ¿En qué parte de la ley? En el artículo 38, señores. Entonces, ¿ese efecto es inmediato? Sí, es inmediato. Interpuesto el recurso de casación, se le corre traslado por el plazo de 5 días para que, digamos, opere 2 cosas. O se suspende la ejecución previo pago o carta fianza, o se sustituye la medida cautelar. Bueno, hasta acá es todo lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a continuación, si no hay preguntas, vamos a pasar a tomar lista, señores.
señores, audio. Acosta, Pineda, Máximo. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Alfaro, Manzano. Alfaro, Manzano, Alessandra. ¿Me escucha? Alfaro, Manzano, sí, diga. Sí, doctor, presente. Buenas noches. Buenas noches. Berrocal, Cabezudo. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Cabrera, Gavilán. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Cabrera, Paco. Canchari, Ore. Carmona Flores. Castillón Santi. Cabero Hernández. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Coragua Prado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cochachi Suárez. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Cornejo Flores. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Cruz Chambi. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Cueto Taipe. Espino Hostia. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Falcón Guerra. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Flores Rojas. Doctor, presente. Buenas noches. Buenas noches. Galvez Arquiñiva. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. García Rivas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Geldres Cagna. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. González Asensio. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Guevara Fuentes. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gutiérrez Tito. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Herencia Bendezú. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Hernández Ticyahuanca. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Huamán Palomino. Guaripaucar Quichua. Jiménez Espinosa. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Macotela Paco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Malqui Gómez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Mamani Tipo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Marzano Rojas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Morales Garavito. Morales Miranda. Morón Maguiño. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Olivera Ramírez. Ore Feria. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ormeño Gutiérrez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pariona Quispe. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Peceros Ramos. Buenas noches, doctor. Presente. Peceros Ramos. Buenas noches. Peralta Bernaola. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Pillaca Vargas. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Uría Janto. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Quispe Zairitupac. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Torres. Presente, doctor. Quispe Torres. Buenas noches. Buenas noches. Ramírez Serna. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Ramos Torres. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Reyes Janampa. Presente, doctor, buenas noches.
Buenas noches. Roja Flores. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Rojas Remolino. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sánchez Mucha. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Santiago Andrés. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Silva Casavilca. Sotelo Pisconte. Bueno, ya se le escucha entrecortado. Sotelo Pisconte presente. Suine Ivonne. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Antonio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Pizango. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Toma Pedraza. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Y Sanabria Wilca Moisés. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, yo tengo acá anotado quienes no están presentes. Voy a... Cabrera Paco. Doctor, disculpe, ¿podría revisar el chat? Cabrera Paco, Guamán Palomino, Alex Guaripaucar han escrito en el chat que no tienen cómo activar su micro, por favor. Ya, muy bien. Canchari Ore. Carmona Rivet, Castillón Santi. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Santi, Presente. Su nombre, dígame. Carmona Castillón Flores, doctor. Santi. Carmona Flores. Carmona Flores, correcto. La señorita. Castillón Santi, doctor. Ya, muy bien. Cueto Taipe. Guamán Palomino. Me dice que ha escrito por el chat. Guaripaucar Quichua. Olivera Ramírez. Silva Casavilca. A ver, vamos a verificar en el chat, señores. Doctor, mi compañera Cueto Taipe tiene problemas de conexión. Ya, correcto, señor. Vamos a ver. En el chat. De Hernández Tiguiahuán, Casanabria Wilca, Cabrera Paco, Quichua Ali, Renzo, dos veces, Torrefran, María Alejandra, ¿qué? María Alejandra acá, Roberto, Carlos Roberto. Bueno, señores, esto se arregla fácil, señores. Este tema de la conexión, a ver. Ya le estamos poniendo presente por esta vez a todos, señores, para evitar, porque ya me ganó el tiempo y no va a ser que me va a cortar. Me va a cortar acá. Todos han asistido, señores, ahí ya. Que no me quiere aceptar la asistencia, señores. No se encuentra en un horario, dice. ¿Por qué? Porque ya pasé, mire, las 6:45 y por eso no me quiere tomar la asistencia. Sí, doctor, pasa a veces. Eso tiene que volver a reintentar. Es complicado. Vamos a tener que consultar con el área técnica. Pero bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Mañana vamos a tener nuestra práctica, que es bastante sencilla, y vamos a aprovechar para hablar un poco sobre el derecho, sobre el proceso contencioso administrativo, ¿no? Que es algo que no está en el sílabo, pero vamos a hablar sobre el proceso urgente y el proceso ordinario del proceso contencioso administrativo. Es todo, jóvenes. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Buenas noches. Permiso.